Acabo de llegar a sentarme recién. Entonces, la primera pregunta se trataba de que ustedes tienen que hacer el formato del presupuesto. Profe, ¿Sí? ¿Sí? ¿Te escucho? soy Coral, estoy con Claudia. Ya, lo voy a anotar. Entonces, la idea es que hoy día empezaran ya incluso a trabajar en eso, a hacer el formato del presupuesto, en base a las especificaciones técnicas y a lo que salían los planos, como un listado de partidas. O sea, tienen que identificar las distintas partidas que hay que construir, como para que después Claro. pudieran llegar a hacer un presupuesto. Claro. Dice, se pide identificar las partidas. Correcto. Quedamos que era para las obras de habilitación, movimiento de tierra, muro de contención y camionetas de agua y lluvia. Claro. El número 1, claro. Entonces, Para el movimiento de tierra, entonces. hacer esto en la clase es un poco lento, pero la idea es que cuando yo quiero hacer eso, primero me tengo que estudiar los planos e ir leyendo las especificaciones técnicas. Y ahí podré ir escribiendo mi formato de presupuesto. Claro. Ya. Entonces, echemos una mirada a las especificaciones técnicas. ¿Alcanzan a leer ahí al lado la especificación técnica? Sí. Ahí se ven. Vamos a checar un poquito más el Excel. No voy a poner los lentes porque si no, no veo nada. Ya, entonces lo vamos a hacer como lectura veloz. Si esto ya tienen que leerlo de todas maneras ustedes para ver si encuentran algo entre medio que puedan ir agregando después más detalles. La primera parte es generalidades nomás, indica de lo que se trata la obra, que tiene que ejecutarse de acuerdo a los planos, de acuerdo a las normas, que estas especificaciones son mínimas, todo lo que siempre dicen las especificaciones. Claro. El artista será responsable de las reparaciones, o sea, ahí todavía no entran en detallar la ejecución, está hablando de las condiciones generales. Entonces eso lo vamos a pasar rápidamente. Aquí habla de las normas, algunas definiciones, Claro. que el mandante va a una empresa contratista, va a la inspección técnica. Indica algo de los ensayos de laboratorio, que era una pregunta que le eliminé. Claro. Y ahí empieza movimiento de tierra. O sea, ahí ya estamos entrando en las primeras partidas, ¿cierto? Claro. Ahora, como nosotros vamos a hacer ordenadito, y en este supuesto que estamos haciendo, estamos pensando que solamente vamos a estudiar las obras de habilitación. Para poder construirlo tenemos que hacer las obras preliminares igual, aunque no estén escritas aquí en esta especificación, porque eso está escrito en la otra especificación de la urbanización. Entonces deberíamos empezar siempre con un capítulo que se llame obras preliminares. Como todas las veces que uno estudia un problema que es grande, primero hay que analizarlo en general y después entrar en detalle, ¿cierto? Ya sabemos que en las obras preliminares tenemos que poner varias cosas de la instalación de faena y otras, las previas. Después yo le había dado como pista que el segundo capítulo debería ser movimiento de tierra, que es también el primero que aparece aquí en la especificación técnica. Claro. Y en la pregunta también les decía que después vendrían los muros de contención y las obras de agua y lluvia, ¿cierto?
Claro. Ya, y ahora deberíamos empezar como trabajo grupal entre todos, Empezar a llenarla. ir rellenando aquí todo lo que falta entre medio. La gracia del Excel es que uno puede hacer ir haciendo esto rápidamente y teniendo abiertos los planos a este lado o las especificaciones y ir viendo varias cosas en la misma pantalla, digamos, para ganar un poco más de tiempo. Obras preliminares. Acuérdense de cuando hicimos un trabajo de las obras preliminares en un ramo de edificación, parece que fue. ¿Con qué necesitamos partir? Obras preliminares. Iniciación de faena. Tenemos replanteo. Excavaciones. Trazado y replanteo. Vaya. Estamos conociendo. Qué feo. Acuérdense que son las, ¿cómo se llama? Las obras preliminares, ¿no? Claro. ¿Ya? ¿Cuál otra? Trazado y replanteo. Ahora tendrían que pensar un Ah, ya lo poco en la obra, ¿cierto? En cómo se acuerdan que fueron los planos que vimos, que es un gran terreno que vamos a trabajar adentro, al principio haciendo la habilitación nomás. Excavaciones. No, las excavaciones ya son parte de las obras de construcción. Topografía. Ahí, el trazado y replanteo corría hasta la topografía. ¿Qué otra cosa nos falta? Excavaciones. Ya, no, Movimiento de tierra. el movimiento de tierra esta parte. Claro. En las obras preliminares, cuando Sí. yo llego a un terreno que está vacío y yo voy a tener que construir ahí. Limpieza. Y la limpieza podría ser Limpieza. Escarpado. el escarpe lo vamos a poner aquí en el movimiento de tierra. Lo vamos a dejar anotado igual para que no se nos olvide. Ahí tenemos que ordenarlo donde lo colocamos. Ya, vayan diciéndolo. Excavaciones. Las excavaciones las voy a poner ahí para que veamos que después cómo se van ordenando. Falta una. Agua para la Sí, eso va a estar aquí. agua, electricidad. Ya, entonces eso lo vamos a poner aquí como obras preliminares. Este va a ser un título entonces. Y aquí podemos poner 111. Construcciones provisorias. En las obras preliminares. Construcciones. Dentro de la instalación de faena vamos a anotar más detalles. Construcciones provisorias. Y lo que dice Ramón, que son las instalaciones provisorias. ¿Cierto? Claro. Que son tener suministro de agua, un empalme Instalaciones. eléctrico. Claro. Y ahí en las construcciones provisorias se entiende que van a estar metidas las bodegas, las oficinas, pero no lo detallamos tanto para que no se nos alargue, lo podemos incluir todo en el precio de la construcción provisoria. Ahí están todas las construcciones provisorias. Las bodegas, los talleres. Ya, ¿y qué otra cosa hace falta cuando es un sitio pelado? O un sitio vacío, perdón, para no decir nada personal. Que nosotros necesitamos llegar y vamos a tener gente, vamos a tener herramientas, Claro. vamos a tener máquinas. Bodegas, En la oficinas. en la noche vamos a dejar un nochero cuidando porque es un terreno grande este. Claro. ¿Ya? ¿Y qué hacemos con el terreno vacío? Lo cerramos. Ah, cierre perimetral. Exactamente. Costó un poco, pero Cierre perimetral. Claro.
Después que nosotros hacemos este análisis, se dan cuenta, ahí agregamos varias que están dentro de la instalación de faena. Voy a dejar entrar a Jesús. A su corazón. Se nos convirtió el profe. ¿Qué traerá hoy día de nuevo, Jesús? Ya, entonces, se supone que ahí, incluso después que nosotros sigamos haciendo el desarrollo de esto, a lo mejor estudiando los planos nos damos cuenta que nos faltó alguna y la vamos colocando entre medio. Pero por lo menos ahí ya tenemos definido que el capítulo 1 se llama obras preliminares, el 2 movimiento a tierra, el 3 obras de contención, el 4 las obras de agua lluvia, y ahí tenemos que terminar con algo al final. Ahora empezamos a tirar ideas de qué iba aquí en las obras preliminares. Aquí están las construcciones. Dentro de la instalación de faena están las construcciones provisorias, las instalaciones provisorias, el trazado y replanteo, y este debería ser el 1.1, instalación de faena, 1.1.1, no mucho. Este debería ser 1, ¿no? Vamos a borrar ese. No, no lo vamos a borrar nada. Me estoy poniendo muy detallista, parece. Claro, después de la pega que tuvo. Las obras preliminares, el primero va a ser la instalación de faena. El segundo va a ser el cierre perimetral. Y el trazado y replanteo lo habíamos puesto aquí también como obra preliminar. ¿No es cierto? Sí, po. Sí. 1.1. Este es 1.2. 1.3. Ahora, este trazado y replanteo es para la obra de habilitación. Lo Claro. vamos a poner aquí mientras igual. Y después ustedes también me mencionaron el escarpe y la excavación, que son actividades que hay que hacer, pero que hay que ordenarlas en el siguiente capítulo, cuando ya empezamos a hacer el movimiento a tierra. Mm. Entonces ahí haríamos primero el escarpe. El movimiento de tierra es acuérdense que nosotros dijimos que para este proyecto el movimiento de tierra íbamos a hacer un movimiento de tierra masivo con máquina para formar las terrazas nomás. Eso es ¿Ya? para nosotros el movimiento de tierra. Entonces necesitamos trazado y replanteo. Ya, entonces lo cambiamos para acá, el trazado y replanteo. Me parece lógico. Claro, porque necesitamos. ¿Dónde vamos ¿Dónde vamos a hacer las excavaciones, pues? Ah, me está agarrando mal. No, póngala abajo, nomás, pues, profe, después la borra arriba. Bueno, esto ya, entonces este va a ser el 2.1. Ya. Aquí vamos a pegarle una pequeña mirada al movimiento de tierra. Lo primero que dice la especificación técnica es que hay que hacer una nivelación y replanteo topográfico. Sí. La Profe, primera ¿por qué etapa. eliminó el escarpe? Entonces, para efectos de orden, vamos a poner aquí el escarpe, que si no, no lo vamos a poner en ninguna parte. Claro. Es que eso es lo primero, yo creo, limpiar. Sí, pues, y ahí ya después se puede trazar. Claro. Entonces, aquí empieza el trazado y replanteo del movimiento de tierra. Le Ah, vamos a ¿lo aplicar cambió a una- las obras preliminares? Sí, sí. Ah, ya. Le vamos a pegar una leída rápida a la especificación para ver qué dice. Dice algo de la nivelación y replanteo, de que es la primera etapa del movimiento de tierra,
y ahí ya, primera etapa de movimiento de tierra. Lo ideal es que estos nombres coincidan, que si ese dice nivelación y replanteo, aquí coloquemos lo mismo. Pero ese es un detalle ya muy fino, pero igual se hace así, ¿eh? Ya, aquí dice que ya este trazado y replanteo ya no es un trazado y replanteo tradicional, sino que nos pide que se usen puntos de referencia que van a estar materializados en el área del proyecto y cuya base es el sistema de coordenadas UTM. Entonces eso ya nos está diciendo que cuando nosotros, si quisiéramos hacer los precios unitarios, después de esta actividad, tenemos que considerar que aquí tenemos que traer ya un topógrafo para que trabaje con coordenadas UTM, con un equipo, con una estación total o con un equipo de estos GPS. ¿Ya? Para que pueda verificar y hacer el trazado de acuerdo a esas coordenadas. Y dice que hay que verificar la totalidad de los vértices. Entonces tenemos que traer por lo menos un topógrafo para la primera parte, que consiste en ese trabajo, que a lo mejor se va a demorar un par de días en hacerlo. Pero tenemos que considerar esos nuestros costos en el estudio de costos. Ya, y después vienen las excavaciones. Entonces aquí ya deberíamos empezar con excavación. Vamos a poner el puro título mientras. 2.2. Excavaciones. Tengo David afuera. ¿Por qué nadie me avisa que está ahí David esperando? Ya. Excavaciones vendría Va a parar ahora, la micro. que lógicamente, como estamos hablando de movimiento de tierra, le vamos a poner igual aquí, para que no se nos olvide, excavaciones a máquina. Solamente estamos viendo en esta parte las excavaciones que hace la máquina para cortar el terreno y dejar más o menos conformadas las terrazas, ¿cierto? Ahora, ¿por qué es necesario, antes de hacer el presupuesto, como lo hemos visto en las clases de otros ramos anteriores, antes de hacer esto está la etapa previa en que uno le echa una mirada a todos los planos y lee bien la especificación técnica, y después estamos como para hacer esto más rápido. Ahora lo estamos haciendo un poquito más abreviado, pero aprovechando que yo ya conozco algo del proyecto desde lo que cuando lo vi hace tiempo, años atrás. Si fuera un proyecto totalmente nuevo para mí, tendría que ir leyendo esto para poder hacer esto. Ya, ¿qué dice aquí de las excavaciones? Todas se refieren a excavaciones hechas a máquina, pero aquí dice, primero, excavaciones en terreno natural. Hay que hacer el trazado primero, y después dice, las excavaciones en terreno natural corresponderán a excavaciones en terreno semiduro y duro. Los recursos materiales o máquinas para realizar las excavaciones serán propuestos por el contratista y aprobados por la ITO. Igual que todos los otros recursos, etcétera, etcétera. Si se usan equipos mecánicos, se consideran... si se usare equipos mecánicos para ejecutar las excavaciones, se considerarán 15 centímetros antes de las dimensiones finales, las cuales tendrán que ser terminadas manualmente, de manera que las dimensiones finales corresponden a terreno natural no alterado. De esos dos párrafos, ¿cuántas partidas salen? ¡Chan! Tienen que echar a andar la maquinita. Las excavaciones se consideran 15 centímetros antes de las dimensiones finales, los cuales se dan terminados manualmente. De manera de dimensiones finales corresponden al terreno natural o alterado. Las acciones tenemos la maquinaria y tenemos el personal. Sí, no, pero tienen que ver qué dice respecto a las excavaciones. Que van a ser de ¿Cuántas manualmente, pues. O sea, necesitamos una cuadrilla. No, nada de todavía no entramos Eso en... es para terminarla. Claro, primero es para identificar que aquí hay 3 actividades distintas en estos 2 párrafos que les leí recién.
en estos 3 párrafos de aquí para arriba, hay 3 actividades. Póngale nombre a la actividad. Tenemos la de hormigonar. No, de hormigonar. Las que, No, pues te estáis adelantando mucho. sí, las que estamos aquí en la excavación nomás. Estamos en las excavaciones. ¿Cómo? Vendría El siendo perfilado, necesitamos pasar las trazado. perfilaciones. No, ya pusimos el trazado y ahora El tenemos traz- que detallar las excavaciones. Pero aquí dice la La especificación perfilar, técnica. po. Por eso es importante cachar bien lo que dice la especificación técnica. Claro. Puede que sea Ahora son los medio, planos corresponden. puede que se vea medio aburridor esto, pero la gracia es que ustedes leen estos párrafos y dicen aquí, las excavaciones en terreno natural corresponderán a excavaciones en terreno semiduro y duro. Y después dice que los últimos 15 centímetros hay que terminarlos a mano. Claro. Entonces, Entonces, son, necesitamos cuadrillas para... son No. actividades, El tipo de maquinaria a usar. van a ser No, pues si actividades es distintas. humana, pues. No, pues se termina Sí, pues, a mano. se ocupan cuadrillas para hacer el Sí, perfilado ahí, pues, para sí, sacar pues. lo que queda. Sí, 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 tiene pues, razón. Eso significa que eso tiene otro precio, ¿cierto? Claro, claro. porque en mano de obra va a subir un poquito el... Claro, no nos conviene entonces colocar toda la excavación como un total de metros cuadrados, porque tenemos 3 cosas que van a tener distintos precios. Claro, Una un ya la valor es de dijeron, máquina, no, espérate, una ya la dijeron, que es la excavación a mano de los 15 centímetros finales. ya, La voy a poner aquí porque hay que porque perfilarlo. esa es la tercera. Perfilado a mano, según Exacto. Y antes de esa, las excavaciones que menciona ahí, vamos a tener 2 actividades respecto a la excavación. Sí, tenemos... Deberán garantizar las dimensiones a integrar de las excavaciones especializadas para efectos del hormigonar y para no La incurrir en maquinaria a sobreexcavación. utilizar para las excavaciones. Hormigonar, pues, ahí dice. No, pero aquí, a ver, ¿qué dice? Perfecto. Garantizar las dimensiones Dimensiones integradas de excavaciones. y excavaciones para efectos del hormigonar. Y para no incurrir en sobreexcavaciones. O sea, Claro. aquí dice que uno, al hacer las excavaciones, Hay que tener cuidado. tiene que tomar las medidas que corresponda, incorporarlas en este precio, para evitar, por ejemplo, que una excavación que esté Que la hecha máquina se pase, pues. se nos vaya a derrumbar cuando estemos hormigonando. O que la máquina se pase Sí, con la excavación. claro, pero esas son cositas de... También podríamos sacar una actividad. La Detalle. ejecución. Pero respecto a la excavación, a la excavación misma, ¿qué le Los llama la días, atención de este el- párrafo? De ese. Las excavaciones en Las terreno excavaciones natural, en terreno natural corresponderán a excavaciones en terreno semiduro y duro. ya. Entonces, ahí Hablamos tenemos de 2 actividades distintas, 2 tipos de terreno, porque las máquinas tipos que de se suelo. usan tienen distintos rendimientos, por lo tanto tienen distintos precios. Entonces, si queremos hacer detallado el presupuesto, conviene separarlo. Excavación, máquina, terreno semiduro. Y la siguiente va a ser excavación a máquina, terreno duro. Duro. No le quedó puesto, profe, la planilla. Duro. ¿No está la No planilla queda. en la Ahí. pantalla? Sí, pero no le queda completa la escritura. Dice excavaciones a máquina de terreno nomás. Espérame. Ahí sí. Ahora apareció. No, pero esa no es. Me equivoqué. ¿Y ahí? No, apareció la página y las notas. Ah, No, pero ahora ya aparecieron el Sí, presupuesto, ¿cierto? no, sí, Sí, profe. no. sí. Sí, ahí Se se te, ve. se te Ahí quedó están. congelada la imagen, Cristian. Ah, y ahora sí. Sí, Ya, sí, ok. con tu señal está Es en la la señal mía entonces. Sí. Ya, El entonces David no se ha escuchado nada. vamos a tener 3 actividades distintas. Entonces este va a ser 2, 2, 1.
222 y 223. Le vamos a ir colocando al tiro las unidades para que no se nos confunda cuál es título y cuál es... Se supone que aquí está, aquí vamos a poner la cantidad en los presupuestos, Ya. que esa la van a ubicar ustedes. Ah, no, no, de las que no. No, Unidad, si dijo que no ubicáramos. de veras. Ya. Cantidad, pero Construcciones unidad. provisorias, no coloquemos las cantidades, si es para que les quede el cuadro ordenado. Instalaciones provisorias también le vamos a poner Ya. global, porque trazado de replanteo también global. Cierres perimetrales en metros. Aquí de nuevo pusimos el trazado de replanteo. Saquémoslo de aquí Sí, entonces. porque es movimiento de tierra, pues. Ya, entonces lo sacamos de ahí. Igual hay que hacerlo. El trazado y replanteo, este puede ser en tiempo, o en porcentaje, o en meses. Esta excavación va a ser un título nomás. Este en metros cúbicos, metros cúbicos, metros cúbicos. Ya, y ahí estarían las tres, lo menos lo que dice la especificación técnica. Que hay terreno semiduro y duro. Eso significa que voy a tener distintos precios unitarios. Por eso me conviene Claro, por el separarlo, tema de la máquina. separarlo en dos. Entonces a este le pongo un precio unitario y a este le pongo otro precio unitario más alto. Y a este lo que sale el metro cúbico de excavación a mano. Y, profe, disculpe, y si pone solamente uno el de duro, una sugerencia nomás. Porque al final va a salir más caro igual, pues. Sí, pero la idea es que uno con el presupuesto tiene que tener primero una idea real y después uno ve si lo arregla un poco para presentarlo a la licitación, pues. Ah, ya. Pero este es como el presupuesto que estamos haciendo para nosotros mismos, que tiene que ser real, real, lo más real posible. Ya. Y en las propuestas también, pues si este terreno, acuérdate que la superficie es grande. Entonces, si colocas toda esa superficie grande como valor de excavación en terreno duro, lo más probable es que otra empresa que no lo haga así va a llegar más barato. Y se puede llevar la licitación por eso, ¿no? Sí, también es factible. Entonces, hasta ahí estaríamos con el grado de detalle que le estoy pidiendo. Igual, a medida que uno va viendo estas cosas aparecer, como aquí dice que hay dos tipos de terreno, si estuviéramos en un caso real, que estuviéramos estudiando en una licitación para una empresa, si nos sale eso, lo que nosotros deberíamos hacer es ir a ver los informes de mecánica de suelo y ver las calicatas, que en un proyecto de este porte toda esa información está. Para ver dónde está el terreno duro. Tenemos que identificarlo después para poder ubicarlo. Y hay que ver si hay roca. Correcto. En este caso, en este proyecto hay excavación en roca. No sé si está más adelante o si está en la parte de las Entonces, casas. también habría que incorporarlo. Pero todavía no nos aparece. Habría que incorporarlo. Puede que Ah, esté ya. dentro de este que dice duro. Aunque la Claro. excavación en roca es distinta que el terreno duro, otra. Hasta ahora todavía no aparece. Yo sé que en el proyecto hay. Si no está más adelante y nos basáramos solamente en las especificaciones, se nos iría ese detalle. Bueno, Claro, no pues, y pasa eso porque perderíamos plata. en una obra de este porte uno va hasta etapas previas. Va a la visita a terreno, revisa la mecánica de suelo y ahí indica que hay roca en alguna parte. Y ahí uno lo agrega aquí. En el caso de nosotros no lo podemos hacer todavía hasta dónde vamos. Si repitiéramos este proceso unas 2 o 3 veces, seguramente lo detectaríamos en algún momento. Puede que esté más adelante, sigamos viendo. No se permitirá el uso de agua para facilitar las excavaciones de terrenos. Ya. Hasta ahí llega con las excavaciones, después no dice nada más. Después se cambia a otra partida que se llama compactación y sello de la excavación. Después vienen los rellenos. Y después me parece que parte con los muros de contención. Hormigón, claro, parte con los muros de contención.
Ya, sigamos. Entonces, siguiendo el orden de la especificación técnica, lo que dice después de las excavaciones es que hay que hacer una compactación del sello de la excavación. Pero dice en caso que el proyecto lo indique nomás. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Ahí tenemos que pensar si es necesario colocarlo o no. Pensando en que nosotros lo que vamos a hacer es la obra de habilitación, que es cortar el terreno para hacer los muros de contención, ¿cierto? Claro. Eh, y en la etapa siguiente viene la construcción de las casas. Una vez que están hechos los muros de contención. Entonces, esa actividad debería ser después de los muros de contención. Compactar el sello de las terrazas, pegarle una compactación para que el terreno quede más o menos uniforme. Sí, eso lo deberíamos hacer Claro, después de los muros de contención. de los muros. Sí. Sí, porque nosotros pasamos las máquinas, hacemos la excavación, después se hace la excavación chica a mano de los muros de contención, se construyen los muros, se hace el relleno, y después del Ah, relleno pero recién deberíamos compactar espere. la subrasante. Sí, pero se nos está faltando algo, po. Estamos haciendo antes de poner los muros tenemos que tirar las líneas de las tuberías, po. Es verdad. La red de alcantarillado, la red de agua lluvia. Muy bien, Cristian. Pero Esa eso se hace votación. después. Sí, No, es probable que porque después pase, ¿cómo vaya a meterlo? E es, incluso después. es El probable que movimiento de haya alguna tierra se hace interferencia. al tiro de la zanja, ¿vale? No, no se hace el tiro a la zanja, pero habría que dejarlas pasadas en los muros. Sí, po. Sí, Al construir el muro de contención hay que dejarla pasada para que después yo pueda poner el tubo alcantarillado, si es que hay uno por ahí. Ahora no sí. deberían haber, porque Hay que poner el Shockman. que los muros de contención están entre un terreno y otro, no hacia la calle. Y la UV y los arranques de agua van hacia la calle. No Sí, deberíamos chocar con un muro de contención. Que sí, estos son en los puros límites de los cierros de los sitios. claro. Pero eso que dice Terraz tiene razón, que habría que revisarlo en los planos. Tic, tic, tac. Ya, entonces Pero, con el movimiento de tierra, con la excavación ya estaríamos listos, con el 2-2. Ya. profe, ¿no envió el plano de alcantarillado público usted? No estoy seguro. Parece que no, porque yo saqué copia a todos los planos y me faltan algunos, que serían los de agua y alcantarillado. Sí, pero con las pocas clases que nos quedan, vamos a alcanzar a ver el de pavimentación nomás. Ah, ya. ¿O tú querías hacer el de alcantarillado público? No, no, me da. Era por si acaso usted lo quería hacer. Me hubiera gustado, pero se me acabó el semestre. Claro. Ya, pues, entonces El próximo mes. vamos a dejarlo anotada igual aquí por si acaso, compactación de sello de excavación. Aunque esto yo no lo veo tan necesario, ¿eh? Porque si, a ver, miremos el plano, los tengo aquí o no. No los tengo. Era el plano 3, parece, ¿cierto? Mm. De la habilitación 3. Proyecto agua lluvia.
Ya, se supone que yo estoy con la línea de terreno natural aquí, ¿cierto? En esa posición. Y paso la máquina y hago un corte. Y excavo toda esa zona. Aquí con una inclinación para poder construir el muro. Tendría que ser, bueno, esa excavación chica la hago después, pero saco aquí, saco acá, saco todo eso. Saco todo eso. Después hago después que tengo eso excavado hasta el nivel de la línea celeste, más o menos, lo termino a mano para poder dar esos saltitos chicos. Tendría que hacer la excavación para estas fundaciones, para poder construir ese muro. Pero para hacer eso no necesito tener compactado aquí todavía. Aunque si están las especificaciones técnicas, tengo que considerarlo igual. Después veré el costo, el precio. Claro. Entonces dejémoslo puesto aquí como último punto del movimiento de tierra, este que dice aquí compactación, sello, excavación. La excavación de los sellos perdón, la compactación de los sellos de excavación se mide ¿en qué cosa? En metros Metro cuadrado. cuadrados. Ya. Según la especificación técnica, después de eso, la especificación tiene los rellenos estructurales como parte del movimiento de tierra. Entonces vamos a colocar aquí el 2.4, 2.3, 2.3, rellenos. Vamos colocando los mismos títulos. 2.3.1. Los números son al gusto del que lo esté haciendo, no es para ordenar cuáles son títulos y capítulos. Esto también es metros cúbicos. ¿Por qué van a salir esos rellenos? Porque hay algunas partes de los planos que indican que en algunas manzanas se producen algunos rellenos. Por ejemplo, aquí hay uno. Ahí hay un relleno. ¿No es cierto? El nivel de terreno natural está aquí abajo, en esa línea. En esta línea, esa. No me lo marca. Y aquí voy a tener que hacer un relleno. Y en algunas otras manzanas también hay unos rellenos un poquito más notorios. Aquí no. En esta, por ejemplo. El nivel de terreno natural es aquí donde estoy moviendo el cursor. Esa línea. Ah, ya volví. Volví. Se me fue de guata perdón, se cayó el internet. Ya, como les decía, en algunas partes del plano, o sea, ¿cuál es la secuencia? Que yo la hice muy rápido. Aquí en no, en ese no. Esta cuestión de aquí nada que ver, ya. Ese tampoco. Ahora se me cerró la especificación técnica. Ah, no, aquí está. En la especificación técnica me dice que hay un relleno estructural, ¿cierto? Que dice que se efectuarán rellenos estructurales en todo espacio excavado, no ocupado por obras, en sobreexcavaciones, en respaldo de estructura, en muros y otros lugares establecidos en el proyecto. No veo nada, profe. ¿De la especificación técnica? Lo que está, porque Sí, tiene se borró. tiene puesto acá. Tiene la Hay foto de todo. Claro, Ah, ya. hay que eliminarla. Ahí sí. No, Ah, Se cayó The Rough. se me fue el compartir pantalla entonces cuando se me desconectó. Claro. eso. Vamos a ponerlo de nuevo. Ahora sí. Ya, como les digo, todo esto que estoy haciendo es un ejemplo de lo que tienen que hacer ustedes después con Sí, el pues, está resto de las bueno. actividades. Está muy bueno. Ahí aparecieron las instrucciones. Está parpadeando mi pantalla todavía, que tengo No, mucha... se fue. En la señal ahí se fue de nuevo, ¿eh? Ahí dice La que se señal está mala. entrega el 20 de mayo.
Esa. David, por favor. El 10 a las Mira, a la 24 horas. velocidad que lo estoy haciendo yo para explicarlo es lento. Se supone que esto lo tienen que hacer ustedes y cuando lo estén haciendo sin explicarle a alguien, les va a salir más rápido. Sí. Así que no desmoralice al resto, por favor. Por De favor, de David. que es muy largo el trabajo. Estamos motivados. Hay otros que ya lo están haciendo, me tinca. Sí, pues sí, yo creo que más de alguno está No, sí, aprovechando de así ir como está escribiendo el explicando, tiro para aprovechar esta horita y media en avanzar algo. Ah, Sí, nosotros que somos más esta lentos clase la va a estamos... mandar, ¿no es cierto? Sí, se está grabando, pero no vamos a alcanzar a ver todas las actividades. Estamos recién en el movimiento de tierra. Ya, entonces, como le estaba diciendo, cuando ustedes leen la especificación técnica, en la parte de los movimientos de tierra, llega una parte que dice que hay alguien que está aburrido, que está silbando, porque primero apague el micrófono mejor, ¿no? claro. Sí, po. Ya, pues está Rafa. O sea, falta de Pero respeto. aquí habla de que hay un relleno compactado, ¿cierto? Y dice en alguna parte que es en los lugares que indica el proyecto. Cuando ustedes leen la especificación técnica y le aparece eso, tienen que ir al plano del proyecto y ver dónde se producen esos rellenos estructurales. Entonces, yo me voy a los planos de los perfiles, empiezo a mirar distintos perfiles y encuentro que aquí realmente existen esos rellenos compactados, que el nivel de terreno natural está aquí abajo y las terrazas están más altas. Y que por estas áreas es un volumen más o menos considerable de relleno. Entonces, como son volúmenes grandes, yo podría dejarlos incorporados ahora en la parte de movimiento de tierra. A pesar de Ya. que para la construcción Profe, los tengo que consulta. hacer después del muro de contención. Pero para el presupuesto los puedo colocar ahora, para que no se Profe, me olvide. consulta. Sí, Buenas. Con respecto a eso del relleno, o sea, de la misma excavación, ¿puedo ocupar yo el terreno que saqué para rellenar? ¿O tengo que traer material nuevo? ¿O eso ahí sale en es, la ET? sí, pues en las especificaciones técnicas bien escrito. Ah, ya, vale. Entonces está especificado. Sí, sí está. Ya, Este es que no no lo había es, visto. no es material de empréstito. En No, por eso realidad decía. es una mezcla. Está a continuación de lo que estamos viendo ahora, ahí vienen los requisitos para los rellenos, más adelante. Entonces aquí como partida lo vamos a dejar puesto, rellenos, como rellenos estructurales. Ah, sí. Y con eso ya estaríamos con el movimiento de tierra, porque ya hicimos los cortes, hicimos los rellenos, con este relleno estructural. Y ahora deberíamos empezar a abordar el tema de las obras de contención. Ya. La hora de Lo que, contención, ahí estábamos hablando de los muros de contención. sí. Ahora lo que me preguntabas tú del tipo de relleno, viene escrito acá, relleno estructural. Se efectuarán los rellenos estructurales en todo el espacio excavado. Los materiales para rellenos estructurales deberán estar conformados por suelos inorgánicos que cumplan con los siguientes requisitos. Ahí está poniendo requisitos para el terreno. Los tamiz, ya. No está descartando que no O se sea, pueda sí, hacer con terreno natural. Pero sí, si voy a usar claro, terreno sí. natural, tengo que ver si cumple estas condiciones. Tendría que tener un laboratorio Hay y que hacer pedirle el esos valores. análisis. Claro, y si da, se podrían usar. Y aquí dice, se podrá utilizar material extraído de la obra siempre que cumpla con los requisitos descritos. Base estabilizada para acera, 60%. Eso. Claro, ahí están los requisitos para los distintos tipos de relleno. Perfecto. Ahí está la forma en que se hacen los rellenos. Todo eso es general, no significa ninguna partida que no tengamos puesta. Los equipos, los controles, transporte de excedentes, dice aquí. Eso deberíamos meterlo también acá. Si nosotros estamos haciendo el movimiento de tierra-máquina, estamos por un lado excavando harto y estamos rellenando muy poquito.
deberíamos agregar aquí entonces el 2.4, que va a ser el retiro de los excedentes. Excedentes. Metros cúbicos. Y ahí ya estaríamos, parece. Hacemos la excavación, un poco de eso vamos a rellenar y nos va a sobrar un montón de tierra. Y esa habría que sacarla al retiro de excedente. Y ahí ya nos podríamos meter en la obra de contención. Las obras de contención empiezan aquí, empiezan hablando primero del hormigón armado, de puros requisitos, de cómo hacerlo, cómo transportarlo, las normas chilenas, los hormigones. Todo esto es general, aditivo, el acero, aquí dice que el acero es de calidad A63, 42H. Tenemos que acordarnos cuando lleguemos a la parte del fierro en los muros de contención, cómo se Con hacen los los moldajes, saltos. la preparación del hormigón, y aquí dice algo interesante por primera vez. Dice que los muros de contención de hormigón armado van a ser H30. Ah, chuta. Muros de hormigón masa van a ser H25. Elementos Y el estructurales. emplantillado va a ser H5. Entonces ahí ya tenemos tres partidas. Hormigón H30, Profe, hormigón ¿a qué le H25. llaman elementos estructurales? No sé qué puede ser eso, ¿eh? Que como están hablando del hormigón en general, Ya. Sí. habría que ver si... Tiene que ser de algunas cadenas de Algunas la pilas. casa tiene que Ah, ser. sí, Sí. tiene razón. Eso seguramente se refiere... ¿Se acuerdan que en la clase anterior vimos que habían unos muros de bloque? A Claro. lo mejor esos tienen cadenas de hormigón que serían H30. Ah, para rematar. Claro. O las divisiones también pueden ser, pues. Las que son paridas las casas. No, Sí, pues si sí, no pero se está este es metiendo solo a las casas todavía. esto es solo de la habilitación. Esto, en la habilitación están los muros de contención. ¿Y hay de bloque y de hormigón armado, profe? Sí, pero hasta ahora eso se lo anticipé. Claro. Habría que buscarlo si está en las especificaciones técnicas, donde aquí están, muretes de bloque. Se utilizarán muretes de bloque de hormigón armado prefabricado en los desniveles de hasta 1,20 m. Claro. Se colocarán escalerillas y tensores en una distribución y calidad indicada en los planos, y los huecos se rellenarán con hormigón H20. Los espacios. No siempre los proyectistas rellenan todos los huecos. ¿No? Hay algunos que se salvan. Ah, ya. A todos los otros los rellenan, pero unos se escapan. No, normalmente se rellena solamente el espacio El donde del va el tensor. Pero este calculista en su especificación técnica colocó Los que se quiere a todos. rellenan todos. Hay que Entonces, rellenar todos los huecos. eso es importante para el precio unitario. Ya. Si es que tuviéramos que estudiarlo, ¿cierto? Y no habla más de los muros, excepto que hay unas barbacanas, Ya. que son unos tubitos de PVC, que eso se puede Claro. meter en el precio unitario del muro. No es necesario ponerlo como una actividad separada. Claro. Entonces, ¿Y esos son de PVC de 3 pulgadas más o menos? hay un detalle en los planos. Sí, normalmente ya. son de 75, no, de 3 pulgadas, de De alto. 75 o de 100, 75. o de 100 milímetros. Claro. 50, 75 o 110. Y cuando son grandes se les coloca una mallita para que no le metan basura dentro. Claro. Ya, entonces la especificación es bien escueta en lo que tiene que ver con la obra de contención. Si se fijan, lo único que dice es que hay voy anotando nomás y después vamos ordenando. Muros de hormigón armado. ¿Qué otra cosa decía la especificación? A ver si están atentos a la parte donde están las resistencias. H30, H25, H5. Claro. H25. Son 3 tipos de hormigón. Tenemos 3 Claro, tipos, H30, H25 y H5. El ¿Qué H5 hormigón? emplantillado.
El plantillado pobre. Estamos atentos, estamos atentos. Estamos aquí, profe. Sabemos, dos Plantillado parece. H5, van a haber unos muros de hormigón armado, decía la especificación, H25. que eran H30. Y van a haber unos muros de hormigón masa, decía, que son Profe, los Ah, muros de ese hormigón 25. armado son los muros de contención que hay que forman las terrazas. Sí, todas estas Esos obras de son, contención son para eso. esos son de hormigón armado. Por lo tanto, llevarán una malla de estructura de fierro. Correcto. Ya, pero vamos primero con los nombres y después los desmenuzamos. Ya. En delante me lo dijeron, así que supongo que ya aquí dijimos que de nuevo íbamos a hacer trazado, ¿cierto? El trazado y replanteo. Y replanteo muros. Claro. Y vamos a hacer una excavación de fundaciones. Claro. Vamos a hacer emplantillado. Hay algunos muros que son de hormigón armado, que son H30. Dice la especificación, yo no me acuerdo en qué parte del plano está. Sería bueno mirarlo, porque la especificación decía que habían unos muros de hormigón más H20. Esos muros son muros de hormigón sin enferradura. Sí. Normalmente cuando son bajitos y son el volumen es grande, ¿no? Son unos muros de 40 centímetros de espesor y no tan altos, Claro. para que no salga tan caro. Y van a haber muros de bloque en los muros de contención menores a 1,20 m, decía. Y aquí ya ahí va a depender de cómo quieran ustedes ordenarlo, porque aquí también hay una parte de los rellenos que o los pongo aquí arriba o los pongo acá. Ahí ustedes tienen que ver dónde les gusta más el relleno estructural. Relleno Abajito estructural. nomás, abajito. ¿En el muro de contención? Sí, parece que queda mejor aquí, ¿no? Porque se hace Claro. después del relleno de... Entonces lo sacamos de acá. Ahí ustedes les ponen la unidad, metros cúbicos o lo que sea. Ahí en Ya, la y obra eso- de contención debiésemos, profe, Sí, en la obra de contención no debiésemos considerar enfierradura igual. correcto. Estos son como les decía al principio, uno para no marearse en el orden, normalmente uno coloca primero los nombres de las actividades. Claro. Y si este dice hormigón armado, después yo lo desgloso. En enfierradura, moldaje y colocación de hormigón. Claro. Entonces, mientras, estos pueden ser 3-1. Lo agarran de ahí de la esquinita, lo tiran para abajo y les ponen la numeración. Y aquí, como decía, quedaría más claro y mejor hecho que ustedes inserten ahí un espacio y este lo dejen como título. Vienen, lo ponen en negrito ahí. Y aquí lo desglosan. Muro de hormigón armado. El muro de hormigón armado, ¿en qué consiste? Son actividades distintas, ¿cierto? Claro. Enferradura, el acero. Enferradura. Y aquí, como ¿El tipo de costumbre, enferradura? es bueno colocar al tiro el tipo de fierro. Claro. Ah, A6342H. No es A64. Ah, me pilló. Sí. Sí. No sé, Sí, ahí ustedes parece que ven era lo que diga la especificación técnica. 64. Claro. O A63, no es A63, tiene razón. Tiene razón, don Ramón. El otro es A44, Claro. 28. Este es A6332. Oiga, y los moldajes, Moldaje, ahí y aquí Ya me el disculpa. metros suministro cuadrados. Don David, pídame disculpas. hormigón. Don Ramón, disculpe por haber Ah, dudado sí. usted. Y ahí le colocan a ustedes las unidades que corresponden. Claro, claro. Cuadrado, kilo. Kilos. Metros cúbicos.
metros cúbicos. Ya. El muro de bloque. ¿Eso es por unidad o cómo se ubica eso? Yo creo que metros cuadrados, profe. Como ustedes quieran. Como yo soy maniático de la... Le coloco aquí muro de bloque, hormigón, fundación, Claro. ¿Cadena o no? No, cadena ahí. Tensores. El muro de mayoría de bloque. bloque. Los tensores, sí, si ustedes quieren, son más detallistas que yo, sí. Si Claro. alguien quiere ponerlos por separado, se pueden poner aquí los tensores para verlos en kilos. Claro. La escalerilla queda metida dentro del precio de la albañilería, así que eso no se pone. No se pone. Albañilería de bloques, serían esos, ¿no? Que primero se le hace la fundación, se colocan los tensores, Claro. después se ponen los bloques y se rellenan los huecos. Profe, lo de la escalerilla, ¿dónde queda inserto? Yo lo dejaría inserto en el precio unitario de la albañilería de bloques. De bloques. Pero ahí no vamos a poner una cadena arriba que amarra. ¿O No sé, habría que ir a mirar el plano. Habría Ahí que está. ver el detalle. Pero es que la escalerilla igual debiera considerarla aparte, yo creo, porque es igual, o sea, cuestan lucas comprar Mayagma por cantidad, yo creo. No, son baratas esas cosas. Sí, Y se además Se la que imputamos derechamente a los bloques. y van Eh, cada 4 hilas más o menos. ¿Profe? ¿Cada 4 hilas más o menos van? Sí. 4 o 5, depende del proyecto. De la altura. Hormigón H, no sé. Y esta tienen que verificar en los planos si es que lleva cadena superior o no. Claro. Ahí van a tener que buscar si hay algún detalle en los planos, porque de eso no me acuerdo. ¿Y aquí por qué no puso esas unidades tan raras? Eso hay que verificarlo. No sé si eso habría que ir a mirarlo en los planos, pero no lo quiero ir a mirar ahora porque se me va a acabar los 10 minutos que quedan. Vale. ¿Ya? Lo de si ustedes quieren colocar la escalerilla aparte, se puede, ¿eh? Sí. Pero sí, yo lo hallo más práctico meterlo en el valor del metro cuadrado de la albañilería de bloque, Claro. Sí. porque ahí uno puede saber cuántas escalerillas entran por metro cuadrado. Claro. Entonces lo pone como valor, como precio, Como valor nomás. no como actividad, que es una Ya. actividad muy chiquitita. Claro. Lo que sí podríamos agregar aquí, si ustedes, o sea, como recomendación, es que yo les colocaría aquí las barbacanas. Ya. Y las barbacanas ¿Cuál van es a la ser barbacana? en unidad. Son unos. Son unos tubitos que se colocan en los muros de contención ¿para qué son? Para el agua. Para el ¿no? agua. Sí, pero sí sé que son para el agua, pero ¿en qué ayuda? Para las pipas. Son drenajes. Para las pipas. Sí, ahí hay que... Las barbacanas no son para firmar los moldajes. No. No, Para drenar. la Para barbacana drenar el agua. es un tubo por donde sale agua. También Sí, se llaman barbacanas los tubitos que se dejan en las terrazas, por ejemplo, en los edificios, que tiran el agua para afuera por un tubito. Claro. También se llama Correcto. barbacanas. La función de la barbacana, cuando ustedes tienen un Es muro de que el agua- contención, el muro de contención está soportando el empuje del suelo. Cuando ese suelo se empieza a tener mucha humedad, al empuje del suelo se le suma el empuje del agua. Ya. Por eso le ponen las barbacanas, para que dejen salir esa agua y no le aumenten el peso que tiene que soportar el muro cuando está el suelo saturado en invierno, por ejemplo. Lo que sí También genera el es agua que hace que el lo que sí terreno siga genera es blando. que va a llegar agua al patio de al lado, la que va a salir por la barbacana. No sale un chorro, pero sale un chorrito. Sí. Sí. Eso le dejaron al. Ahí hay que poner un jardín para que pase piola. Ya. Ahora, cuando yo coloco aquí barbacana como actividad, si yo quisiera analizar el precio unitario, tengo que ir a ver el detalle
En ¿Cuántas este por precio metro unitario cuadrado? voy a incluir el tubito de PVC, la mano de obra y un pequeño bolsón de grava que se deja detrás de la barbacana, que Claro. está rodeado por un geotextil. Seguramente, En el fondo es un drenaje, profe. sí, seguramente la especificación, cuando habla de la barbacana, en alguna parte, me imagino, aquí está, dice que es un tubo de PVC o con tubo de cemento, asbesto, otro material. Se realizará y también dice que se realizará un relleno de ripio de tamaño máximo 1 pulgada, formando un volumen de 30 por 30 por 30, Como y la mínimo. punta de la barbacana que queda dentro del terreno, la que está metida en el terreno natural. Claro. Para que no se tape con Correcto. arena y cosas. Entonces, en mi precio unitario, yo debería colocar el valor del tubito, el valor de la mano de obra, el valor de hacer ese bolsón de ripio, que normalmente se Claro. rodea con un geotextil. Que se Todo incluye. eso, uno calcula cuánto vale una unidad. Y ahí uno hace el precio unitario. De acuerdo a cómo venga el detalle en el plano también. En este caso es así. Y después empieza acá con las canaletas, que son las obras de agua y lluvia. Que ahí van a tener que ustedes hacer esa parte. Revisar esto que hicimos ahora, ver si le quieren colocar algún otro orden distinto, o si quieren detallarlo de otra forma, es válido. A lo mejor se me puede haber ido alguna actividad que ustedes detecten. Profe nos va a enviar eso, ¿verdad? Esto, no. Sí, La grabación sí. sí, pues. Sí, Profesor, por lo menos para que lo escriban. Sí, porque usted iba muy rápido con eso, así que no alcanzamos. Sí, sí, va a ir en la grabación y ahí lo van a poder ver y lo van a poder escribir en el Excel. Vale. Gracias, profe. Pero acuérdense que la idea es que aquí estamos haciendo como un trabajo comunitario, como de taller, que ustedes tienen que ordenarlo un poco después y completar la parte que falta. Que eso recién sería la pregunta 1. Claro. Sí, po. Con la unidad, este trabajo lo ojalá terminamos el con el lunes. formato aquí, con borde, con un presupuesto bien hechito. Con las Sí, columnas de precio unitario, precio total aquí, aunque vayan vacías. Y con claro. esto vacío, con las cantidades no las vamos a alcanzar a ubicar. Y al final hay que ponerle utilidad y todo eso. No, déjenlo hasta el costo directo, ¿no? Ah, ya. Si a mí me interesa que hagan este desglose, que lo puedan continuar hacia abajo, porque en la obra de agua lluvia hay varios tipos de canaletas, que aquí no están especificadas, si se fijan, están muy escuetas. Sí que tengo que acordarme Claro. de mandarle el plano de habilitación, que ahí salen qué tipo de canaletas son, para que ustedes puedan, porque aquí dice que es canaleta, pero ustedes tienen que hacer el desglose de cómo se instala la Sí, po. canaleta, que no es, Claro. en el Con la mejor de los mano de casos, si obra. fuera Hay que, prefabricada. Profe, ¿por eso hay alguna especificación técnica, algo, o va a mandar los puros planos? No, la especificación se la mandé ya, pero claro. se la voy a reenviar junto con el plano de obras de agua lluvia, que encontré uno que está más completo que el que ya les Ya. mandé. Entonces, con ese plano completan la parte de las obras de agua lluvia. No es solamente las canaletas, tienen que ver bien Claro. que hay dos tipos de canaleta, parece. Y si aquí Claro. colocan canaleta prefabricada, no, tienen que desglosar la actividad. ¿Qué hay que hacer para instalar la canaleta prefabricada? Claro. Sobre cama Trazar, de. seguramente está puesta en una cama de mortero, Claro. que sería trazado, cama de apoyo, suministro, instalación, canaleta. Y ahí lo dividen en tres, igual que aquí los muros de hormigón armado, que los dividieron en fierro, hormigón, moldaje. La canaleta Claro. tendrán que dividirla en la base de apoyo, en el trazado y en la canaleta. Y si hay más de un tipo de canaleta, tendrán que ser distintas. Claro. Y quedan 3 minutos. Voy a pausar la grabación mientras. Se agradece, profe.